El reloj marcó las 5:30 de la tarde cuando el último rayo de sol se desvaneció sobre los jardines de la mansión del solar. El frío viento limeño hacía temblar las ventanas y un silencio casi sepulcral dominaba la casa. Los viejos retratos en las paredes parecían observar a Sebastián mientras cruzaba el pasillo principal. Pasos lentos, impecablemente vestido, pero con la mirada vacía de quien carga con un peso invisible. En el salón, la chimenea ardía con lentitud, proyectando sombras que danzaban sobre los muebles coloniales. Había algo solemne en aquella atmósfera, como si el tiempo se hubiera detenido en reverencia a un dolor que nadie se atrevía a nombrar. Sebastián se sirvió una copa de vino caro, pero el sabor le pareció metálico, distante, insípido. Se sentó frente al gran retrato de su madre, una mujer elegante de piel clara y mirada severa, muerta hacía casi 30 años. Cada día, aquella imagen le parecía más artificial. Apenas la recordaba. Un perfume, una voz, suave y el instante en que todo se desvaneció. Desde entonces, su vida había sido un desfile de logros vacíos. El imperio financiero que había construido con frialdad y disciplina no era más que un escudo contra el vacío. Aquella tarde gris, algo en su interior se resquebrajó en silencio, como una fisura en un viejo cristal. Se levantó, dejó el vaso sobre la mesa y subió las escaleras hacia el ático, impulsado por una inquietud inexplicable. El ático olía a madera húmeda y a pasado. Cada paso de Sebastián levantaba una fina nube de polvo que se mezclaba con el aire frío. El techo bajo, las cajas apiladas y las viejas maletas de cuero formaban un laberinto de recuerdos olvidados. Encendió una lámpara tenue que parpadeó antes de estabilizarse, revelando objetos cubiertos por sábanas amarillentas, juguetes de otra época, vestidos de noche, retratos agrietados, cartas sin destinatario. Un silencio denso, casi espiritual, envolvía el espacio. Por un instante, creyó oír la risa lejana de un niño, quizá la suya, perdida en el tiempo. Se acercó a un oscuro cofre de madera y, movido por un impulso, lo abrió. Dentro, entre papeles viejos y fotografías, había una imagen que lo dejó sin aliento. Era una fotografía pequeña y descolorida, pero lo suficientemente vívida como para conmoverle el corazón. Mostraba a una mujer morena, vestida con ropa sencilla, con un bebé en brazos. Su sonrisa era cálida, sincera, llena de amor, una ternura que jamás había encontrado en los fríos retratos de la familia del solar. Dio la vuelta a la foto y leyó con las manos temblorosas: «Para mi pequeño Sebas, con amor eterno, Rosa». La frase le quemaba como fuego. ¿Rosa? Jamás había oído ese nombre. Sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. El lejano sonido del mar, antes sereno, ahora resonaba como un antiguo lamento desde las profundidades. Sebastián bajó las escaleras con la fotografía en las manos, el corazón acelerado. El vino, que antes le había parecido amargo, ahora le quemaba la garganta como un sentimiento de culpa. Caminó hasta la biblioteca, donde los muebles de caoba y los libros encuadernados en cuero daban testimonio del peso de generaciones. Encendió una luz y volvió a mirar el retrato de la mujer en la fotografía. Esa mirada, había algo familiar en ella, una ternura ausente en todo el linaje aristocrático de la familia. Intentó recordar a alguna antigua criada, alguien con ese nombre, Rosa, pero no recordaba nada. Su padre nunca había mencionado a nadie así. Sin embargo, el afecto evidente en la inscripción y el apodo «Mi pequeño Sebas» parecían demasiado íntimos para ser un error. Con el cuerpo tenso, pulsó un botón del intercomunicador. «Lucía, ¿podría venir, por favor?», dijo en voz baja, casi dubitativa. Unos minutos después, unos pasos ligeros resonaron en el pasillo. La joven criada apareció en la puerta, con un abrigo gastado y guantes de limpieza. Sus ojos verdes brillaban con curiosidad. «¿Señor?», preguntó, intentando disimular su nerviosismo. Sebastián le mostró la fotografía. «¿Reconoce a esta mujer?». El tiempo pareció detenerse. El rostro de Lucía palideció. Sus manos comenzaron a temblar. «Sí, es mi madre», susurró, con los ojos llenos de lágrimas. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Sebastián retrocedió un paso, confundido, incapaz de comprender lo que había oído. «¿Tú
Madre, repitió, como si la palabra lo desgarrara por dentro. Lucía asintió lentamente, acercándose a la fotografía como si tocara un recuerdo sagrado. Se llamaba Rosa Ramírez. Trabajó muchos años como empleada doméstica en una casa muy grande aquí en San Isidro. Murió cuando yo era niño. Habló entre pausas, con la voz quebrada por la emoción. Sebastián se quedó mirando el retrato, con un nudo en el estómago. La mujer de la foto, la misma que lo había tenido en su regazo, no era una figura cualquiera de su pasado. Era alguien que lo había amado, alguien real, viva en cada rasgo del rostro de Lucía. Y de repente, la duda lo asaltó con fuerza. ¿Quién era en realidad su madre? Lucía, al notar su mirada perdida, intentó devolverle la foto, pero Sebastián no reaccionó. Permanecieron en silencio, uno al lado del otro, unidos por una fotografía que ahora parecía contener un secreto antiguo y devastador. El reloj de la habitación dio 6 largas campanadas, como una advertencia. Afuera, el viento soplaba con más fuerza, haciendo vibrar las ventanas. Sebastián finalmente rompió el silencio. Lucía, necesito saberlo todo. Cada detalle. La joven respiró hondo, como si se preparara para reabrir viejas heridas. La mansión, testigo de siglos de silencio y poder, ahora parecía dispuesta a escuchar la verdad. Lucía apretó la foto contra su pecho y, conteniendo las lágrimas, murmuró: «Mi madre siempre decía que la verdad no puede enterrarse para siempre». Esas palabras resonaron en las frías paredes como una profecía finalmente cumplida. Sebastián sintió que el suelo cedía bajo el peso de algo mucho mayor que él. Toda su vida construida sobre una mentira. De repente, todos los símbolos de poder a su alrededor, los cuadros, el cristal, los libros importados, le parecieron vacíos, inútiles, grotescos. Volvió a mirar a Lucía, que temblaba entre el miedo y la esperanza. En ese instante, sin saber por qué, comprendió que nada volvería a ser igual. Una historia estaba a punto de reescribirse, no solo la suya, sino la de toda la familia del Solar. ¿De dónde proviene esta noticia? Escribe tu ciudad en los comentarios y suscríbete para no perderte las próximas novedades. Sebastián pasó la noche en vela. La fotografía reposaba sobre su escritorio, iluminada solo por la luz amarillenta de la lámpara. No podía dejar de mirar la sonrisa de Rosa, aquella desconocida que ahora amenazaba con reescribir toda su historia. Al amanecer, el reflejo de su rostro cansado en el espejo reveló algo que no había visto en mucho tiempo. Miedo. Miedo a perder el equilibrio. Miedo a la verdad. Se acercó a la ventana y observó los jardines húmedos por la niebla. Las fuentes de mármol, símbolo del prestigio familiar, parecían frías y distantes. Por primera vez, Sebastián se sintió como un extraño en su propia casa. Mientras bebía su café en silencio, su mente divagó hacia el pasado, hacia los vagos recuerdos de su infancia. Recordó haber oído susurros de las criadas, un nombre que su padre prohibía pronunciar: Rosa. Siempre, la mujer de la que no se debe mencionar. Ahora todo tenía sentido. También recordó la distancia emocional con su padre, un hombre rígido, casi cruel, que hablaba de honor pero nunca de amor. Sebastián comprendió que quizá el mayor legado de la familia del Solar no era la riqueza, sino el silencio. Y en ese silencio, la verdad había sido enterrada como un cadáver sin nombre. Al mediodía, Sebastián llamó a Lucía. Ella apareció en la biblioteca, con el cabello recogido y la mirada serena, aunque aún visiblemente incómoda en su presencia. «Quiero saber todo sobre tu madre», dijo, intentando controlar su tono. Lucía respiró hondo y comenzó a contar su historia. Rosa había llegado de Ayacucho a los 19 años, huyendo de la pobreza y la violencia. Había trabajado como empleada doméstica en varias casas de San Isidro, hasta que la contrató una familia importante, la familia del Solar. «Mi madre solía decir que esa casa era hermosa, pero muy triste», comentó Lucía mirando a su alrededor. Sebastián sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Describió a Rosa como una mujer de risa, contagiosa, que cantaba mientras limpiaba y trataba a todos con dulzura, incluso a un bebé de la casa, un niño de ojos oscuros al que llamaba «mi pequeño Sebas». Sebastián cerró los ojos, intentando negar lo evidente.
Las piezas del rompecabezas se encajaban cruelmente. Rosa había desaparecido misteriosamente tras la muerte de Madame del Solar. Dijeron que la despidieron, pero mi madre nunca regresó a casa, concluyó Lucía, conteniendo las lágrimas. El silencio que siguió fue brutal. Sebastián comprendió que el pasado de su familia estaba manchado por algo mucho más terrible de lo que había imaginado. Durante días, Sebastián se sumergió en archivos, periódicos antiguos y documentos familiares. Descubrió registros de pago a nombre de una tal Rosa Ramírez, fechados en 1992, el mismo año en que murió su madre. Había recibos de compensación y una carta firmada por su padre ordenando absoluto secreto. Cada página nueva lo hería como una puñalada invisible. En aquella mansión donde había crecido rodeado de lujos, ahora veía sombras y ecos de injusticia. Comprendió que la fortuna heredada tenía profundas raíces en silencios y secretos. Mientras leía, sintió que el nombre de Rosa comenzaba a palpitar en su interior como una llamada. Una tarde ya exhausto, Sebastián caminó por los pasillos vacíos hasta la antigua habitación de su madre. El viejo perfume aún impregnaba el aire, dulce y sofocante. Se sentó frente al espejo y observó su reflejo. El traje impecable, el cabello perfecto, la expresión fría. Todo parecía una máscara. ¿Quién soy en realidad?, murmuró. En ese instante oyó unos suaves golpes en la puerta. Era Lucía, que traía té. No quería molestarte, dijo con vacilación. Él asintió simplemente, invitándola a pasar. Su presencia sencilla y silenciosa hizo que la atmósfera fuera menos opresiva. Por alguna razón, Sebastián se sentía más humano cuando ella estaba cerca. En los días siguientes, entre ambos comenzó a forjarse una relación de confianza. Sebastián, acostumbrado a la fría obediencia de empleados e inversores, encontró en Lucía algo distinto, una escucha genuina. Ella lo trataba sin reverencia, sino con respeto, sin miedo, sino con compasión. Una tarde, mientras limpiaba el viejo piano del salón, le preguntó, ¿nunca has querido saber quién fue tu padre? Lucía sonrió con tristeza. De niña se lo pregunté muchas veces, pero mi madre solo me decía, vive en una casa muy grande, pero tiene el corazón vacío. Sebastián se quedó inmóvil. La frase lo golpeó con fuerza como un espejo cruel. Poco a poco, empezó a acompañarla en sus viajes al barrio obrero donde vivía. Visitaba el orfanato al que Lucía enviaba parte de su sueldo cada mes. Un lugar sencillo, con las paredes desconchadas, donde los niños la llamaban hermana mayor. Allí, Sebastián sintió algo que nunca antes había experimentado, una gratitud genuina en los ojos de quienes no tenían nada. Estas niñas son mi familia, decía Lucía, mientras repartía pan y ropa. Sebastián la observaba en silencio, con un nudo en la garganta. Aquella mujer que había crecido en la pobreza parecía haber encontrado lo que él, con todo su poder, jamás había tenido: la paz. Cada visita al orfanato era un doloroso espejo. Sebastián veía a los niños riendo descalzos, jugando con juguetes rotos, pero llenos de vida. Recordaba cómo se había criado él, entre niñeras extranjeras, silencio y obligaciones sociales. Nunca había oído un sincero «te quiero» dentro de aquella mansión. Con cada risa, un pedazo de su armadura se desmoronaba. «Lucía», le preguntó una vez, «¿por qué ayudas tanto si tienes tan poco?» Ella respondió sin dudar, «porque alguien me ayudó una vez cuando no tenía nada, y no quiero que nadie se sienta tan solo como yo me sentí». La sencillez de aquella respuesta lo desarmó por completo. De vuelta en la mansión, los contrastes lo atormentaban. Las paredes inmaculadas, el mármol frío, las alfombras caras, todo parecía obsceno tras haber presenciado tanta pobreza. Intentó concentrarse en los negocios, pero las cifras y los informes ahora le parecían insignificantes. La imagen de los niños volvía una y otra vez, mezclada con la sonrisa de Rosa y la mirada esperanzada de Lucía. Por las noches, sentado junto a la chimenea, Sebastián se preguntaba si su fortuna era una bendición o una maldición. La duda crecía en su interior como una fiebre silenciosa.
Una mañana, Sebastián recibió una llamada de su padre, don Ernesto del Solar, quien vivía recluido en una propiedad a las afueras de Arequipa. La voz del viejo banquero sonaba fría y controlada, como siempre. Me enteré de que has estado hurgando en cosas del pasado, Sebastián. Espero que entres en razón. El silencio del hijo al otro lado de la línea fue respuesta suficiente. Hay verdades que no necesitan ser descubiertas. Recuerda quién eres, concluyó el padre antes de colgar. Sebastián se quedó inmóvil, con el teléfono aún en la mano, sintiéndose una vez más como aquel niño asustado que una vez intentó complacer a ese hombre sin éxito. Lucía lo encontró más tarde en el jardín, con la mirada perdida y el rostro cansado. ¿Estás bien?, preguntó. Él dudó antes de responder. No, pero tal vez estoy empezando a estarlo. Le contó sobre la llamada, sobre su miedo a perderlo todo, su reputación, su fortuna, su nombre. Lucía escuchó en silencio y con dulzura respondió: a veces, perderlo todo es la única manera de encontrarse a uno mismo. Esa frase, pronunciada con serenidad, resonó en su interior como una vieja canción. Por primera vez, Sebastián sintió ganas de llorar, no de ira ni de arrepentimiento, sino de alivio. En los días siguientes, Sebastián comenzó a cambiar pequeños hábitos sin darse cuenta. Empezó a tomar café en la cocina con los empleados, algo impensable hasta hacía poco. Poco a poco, el miedo a parecer inferior dio paso a una extraña sensación de libertad. Una tarde, ayudó a Lucía a arreglar un grifo roto, un gesto sencillo pero simbólico. Ella se rió al verlo mancharse el traje de grasa. Nunca me imaginé ver a un del Solar con las manos así, bromeó. Él sonrió, una sonrisa sincera, poco común. Quizás estoy aprendiendo lo que significa ser una persona de verdad, respondió. Pero el mundo exterior reaccionó con rapidez. Empezaron a circular rumores. Un periodista había descubierto que Sebastián investigaba el pasado de su familia y que existían vínculos con un antiguo empleado. Los tabloides se hicieron eco de la historia. ¿Hijo ilegítimo del Imperio Solar? En cuestión de horas, su nombre aparecía en todos los portales de noticias. Lucía, asustada, intentó convencerlo de que lo ignorara, pero Sebastián sabía que el daño ya estaba hecho. Los inversores comenzaron a retirarse y los consejos de administración exigieron explicaciones. El imperio empezaba a tambalearse. Sebastián convocó una reunión de emergencia con su equipo directivo. Las luces de la sala de conferencias se reflejaban en los rostros tensos de los directores. Uno de ellos preguntó con ironía: «Señor del Solar, ¿es cierto que está cuestionando sus propios orígenes?». El silencio que siguió fue denso. Sebastián miró a todos y respondió con calma: «Busco la verdad, y eso no es ninguna vergüenza». Pero la reacción fue inmediata. Miradas recelosas, susurros, teléfonos móviles vibrando. Comprendió que, en ese mundo, la verdad y la dignidad valían menos que las apariencias y el control. Al salir de la sala, oyó a uno de los socios decir: «Se ha vuelto loco». De vuelta en la mansión, Lucía lo esperaba. «No les debes nada», dijo al notar su expresión abatida. «No entienden lo que estás haciendo». Sebastián asintió, pero su mirada delataba el dolor. «Tienen miedo, miedo de perder lo que construyeron sobre mentiras». Lucía se acercó y le puso la mano en el brazo. «¿Y tú, qué tienes miedo de perder?». Él dudó en responder. Todo lo que creía ser. La sinceridad de ese arrebato los unió aún más. La distancia entre jefe y empleado se disolvió, reemplazada por algo nuevo, profundo y humano. Esa noche, una tormenta azotó Lima. Los relámpagos iluminaron el cielo mientras el viento golpeaba las ventanas de la mansión. Sebastián y Lucía estaban en la sala, frente a la chimenea, con la fotografía de Rosa sobre la mesa entre ellos. «¿Crees que mi madre lo sabía todo?», preguntó él con voz temblorosa. Lucía reflexionó un instante antes de responder: «Creo que sí, pero también creo que te amaba, aunque el mundo no lo permitiera». Las palabras de Lucía le atravesaron el corazón a Sebastián como un golpe silencioso. De repente, comprendió el verdadero significado de la ausencia, del dolor y del amor oculto bajo el peso de la vergüenza social. El fuego crepitó y ambos permanecieron en silencio.
Lucía contempló las llamas con tristeza, recordando su infancia en el orfanato. «Mi madre siempre soñó con volver a verte», dijo con los ojos llenos de lágrimas. Decía que era su mayor alegría, su hijo perdido. Sebastián cerró los ojos y por primera vez lloró abiertamente. Las lágrimas cayeron lentas y pesadas, una mezcla de arrepentimiento y ternura. Lucía se acercó y lo abrazó, un gesto sencillo, pero que rompió años de frialdad. En ese instante, dos mundos separados por mentiras se reunieron en un mismo abrazo. En los días siguientes, el vínculo entre ellos se fortaleció. Sebastián comenzó a visitar el orfanato con frecuencia, llevando libros, juguetes y comida. Pero más que donaciones, llevaba su presencia, algo que nunca le había ofrecido a nadie. Los niños lo llamaban tío Sebastián, y él reía con torpeza, descubriendo una ternura que desconocía. Lucía lo observaba desde lejos, con una mezcla de alegría y cautela. Sabía que aquel hombre estaba cambiando, pero también que pagaría un alto precio por desafiar el nombre que portaba. El pasado aún no había terminado con él. Solo esperaba el momento oportuno para revelarse por completo. Una tarde, mientras paseaban por el patio del orfanato, Lucía tomó la mano de Sebastián y le dijo: «Quizás esta sea la familia que siempre has buscado». Él la miró sorprendido y sonrió agradecido. «Sí, quizás lo sea». El sol poniente iluminaba los rostros de los niños que corrían, y sus risas parecían una promesa de redención. Sebastián sintió cómo se disolvía el peso de la culpa, pero en el fondo sabía que aún faltaba un paso, la confrontación final con el pasado. Y ese momento se acercaba, tan inevitable como la verdad. Llegó el día de la confrontación. Sebastián convocó una rueda de prensa en la sede de su empresa, un imponente edificio en el corazón de Lima. Periodistas, accionistas y curiosos se agolparon ante el escenario iluminado. La atmósfera era tensa y el murmullo de la multitud se asemejaba al sonido de un enjambre a punto de atacar. Sebastián entró vestido con un sencillo traje oscuro, sin su brillo habitual. Lucía lo acompañó discretamente, observando cada detalle con aprensión. Cuando subió al podio, el silencio llenó la sala. «Señor del Solar», gritó un reportero. «¿Es cierto que usted no es el hijo legítimo de la familia del Solar?». Sebastián respiró hondo y respondió: «Es cierto». Aquella confesión resonó como un trueno. Las cámaras no paraban de disparar, pero él continuó, firme. «La mujer que me dio amor y vida no era una dama de sangre noble, sino una humilde mujer llamada Rosa Ramírez. Ella fue quien me tuvo en brazos y me llamó hijo». El público reaccionó con murmullos, incredulidad y conmoción. Sebastián miró a Lucía, que permanecía inmóvil con lágrimas discretas. «Y esta mujer que está a mi lado», continuó, «es Lucía Ramírez, mi hermana». Un silencio absoluto llenó la sala. Las palabras de Sebastián resonaron como una frase. Algunos periodistas intercambiaron miradas, incapaces de reaccionar. Otros ya tecleaban frenéticamente, convirtiendo aquella confesión en titulares. «Mi padre ocultó la verdad durante décadas», continuó Sebastián, con voz firme pero quebrada por la emoción. «Construimos una fortuna y un prestigio sobre una mentira, negando la sangre y el amor de una mujer que lo dio todo por nosotros». Hizo una pausa, conteniendo las lágrimas. «Hoy elijo ser libre, aunque eso signifique perderlo todo». Lucía, observándolo desde lejos, sintió que el corazón le latía con fuerza. Era como si Rosa en algún lugar por fin estuviera siendo escuchada. Los ejecutivos de la compañía, sentados en primera fila, intercambiaron miradas ansiosas. Uno de ellos se puso de pie y preguntó con tono cortante: «¿Y qué será del Imperio del Solar, señor?». Sebastián lo miró sereno, pero con una determinación que nunca antes había mostrado. «El Imperio del Solar terminó hoy», respondió. «De ahora en adelante, mi legado será la verdad». Un murmullo de asombro recorrió la sala. El público observaba, dividido entre la admiración y la estupefacción. Lucía, abrumada por la emoción, juntó las manos, intentando contener las lágrimas. Sebastián sacó la vieja fotografía del bolsillo y la mostró a las cámaras. «Esta es Rosa Ramírez. Trabajaba como empleada doméstica para esta familia cuando me dio a luz.
Fue borrada de la historia por las mismas personas que decían amarme. El silencio que siguió fue casi sagrado. Muchos periodistas bajaron sus cámaras, conmovidos por el peso de la revelación. Mi verdadera madre no usaba joyas ni asistía a bailes, pero me dio algo que el dinero no puede comprar: el primer acto de amor de mi vida. Su voz tembló y por primera vez el público vio al hombre detrás del imperio, despojado de máscaras, vulnerable y humano. Lucía se acercó lentamente, visiblemente emocionada. Sebastián la miró y, delante de todos, le tendió la mano. Durante años viví prisionero de la vergüenza, la vanidad y las mentiras. Pero ella, mi hermana, me enseñó que la dignidad nace de la verdad. Lucía, gracias por devolverme la vida. Se cubrió la boca con la mano, mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. El gesto espontáneo de Sebastián, el contacto fraternal y sincero, rompió el hielo de décadas de prejuicios. Las cámaras registraron ese momento histórico, pero lo que realmente importaba estaba fuera de los focos: la silenciosa liberación de dos almas que finalmente se reconocieron. Fuera del edificio, la multitud reaccionó con una mezcla de asombro y emoción. Algunos gritaban el nombre de Sebastián, otros lloraban. En las redes sociales, el video de la confesión ya se difundía por todo el país, generando debates sobre racismo, desigualdad e hipocresía de las élites. Dentro de la sala el ambiente era catártico. Sebastián se sentó exhausto mientras Lucía le tomaba la mano. «Se acabó», dijo ella con una sonrisa tierna. «No», respondió él, «apenas hemos empezado». En ese momento, los guardias de seguridad le informaron que don Ernesto del Solar había llegado. El murmullo se intensificó de nuevo. Sebastián sintió un escalofrío. Era la confrontación final. El padre entró con paso firme, la mirada gélida. «Destruiste todo lo que construí, Sebastián», dijo, acercándose. «No, padre», respondió el hijo poniéndose de pie. «Destruí la mentira que creaste». El viejo banquero intentó mantener la compostura, pero su voz tembló. «Esa mujer, esa historia, no significan nada». Sebastián lo interrumpió. «Lo significan todo. Ella me dio lo que tú nunca me diste: amor». El público, en absoluto silencio, presenció aquella batalla entre dos generaciones: el orgullo contra la verdad. Don Ernesto respiró hondo, intentando recobrar la compostura. «Eres un del Solar. Tienes deberes, responsabilidades. No puedes tirarlo todo por la borda por sentimentalismos baratos». Sebastián se acercó con la mirada firme. «Ser un del Solar nunca significó nada para mí, padre. Viví rodeado de lujos, pero sin amor. Viví obedeciendo, pero sin pertenecer jamás». Las palabras, dichas con calma, hirieron al anciano como puñaladas. «No entiendes lo que es el sacrificio», gritó el padre con la voz temblorosa. «Sí que lo entiendo», respondió Sebastián. «Rosa lo entendió. Lucía lo entendió. Solo tú elegiste fingir que no». La habitación entera permaneció inmóvil, sumida en una tensión casi sagrada. Don Ernesto, pálido, retrocedió un paso. Por un instante, su mirada vaciló, dejando ver al hombre tras la autoridad, cansado, avergonzado, humano. Pero pronto recuperó su rigidez. «Si cruzas esa puerta, dejarás de ser mi hijo». Sebastián respiró hondo, alzó la cabeza y respondió: «Entonces, ahora empiezo a ser yo mismo». Se volvió hacia Lucía, le tomó la mano y se marchó entre el sonido de las cámaras y los tímidos aplausos que comenzaban a crecer. Cada paso era una liberación. Afuera, la lluvia comenzó a caer, lavando las aceras y los rostros de la multitud que había visto la escena en las pantallas gigantes. Sebastián y Lucía se marcharon juntos, abrazados, bajo un paraguas compartido. Él respiró hondo, como si por primera vez el aire tuviera peso y significado. «Gracias por quedarte», dijo con la voz entrecortada por la emoción. Lucía sonrió. Uno nunca abandona a su familia. Caminaron en silencio hasta el coche sin necesidad de decir nada más. La verdad, por fin, había salido a la luz, y con ella la redención. El imperio se había derrumbado, pero algo mucho mayor había nacido: la libertad. ¿Te está gustando esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Esa noche,
De vuelta en la mansión, Sebastián encendió todas las luces. Las viejas sombras parecían menos amenazadoras. Colocó la fotografía enmarcada de Rosa en la pared de la mansión. «Mamá», murmuró, «te prometo que esta casa jamás volverá a ser un lugar de silencio». Lucía, a su lado, asintió con lágrimas en los ojos. La mansión de los del Solar renació, ya no como símbolo de poder, sino de verdad. Habían transcurrido meses desde el día de la revelación. La antigua mansión de los del Solar, otrora símbolo de frialdad y poder, ahora rebosaba de voces y risas infantiles. Sebastián había transformado cada habitación, cada pasillo, en aulas, bibliotecas y talleres. Donde antes resonaban órdenes y secretos, ahora se escuchaban canciones y lecciones. Lucía coordinaba el nuevo proyecto, el Centro Rosa Ramírez para Niños y Familias, un espacio dedicado a la educación y el cuidado de huérfanos y jóvenes vulnerables. Por fin volvió a casa, decía Sebastián, mirando el retrato de su madre que colgaba sobre la entrada principal. El primer día de funcionamiento fue una celebración silenciosa. Niños de distintos puntos de Lima llegaron, acompañados de voluntarios y maestros. Sebastián los recibió en la puerta, arrodillándose para ponerse a su altura. Un gesto sencillo, pero lleno de humanidad. Lucía observaba desde lejos, con serena satisfacción. Había dejado atrás al hombre de trajes caros y reuniones millonarias. Ahora vestía ropa sencilla, sonreía con facilidad y encontraba significado en cada mirada curiosa a su alrededor. El vacío que lo había consumido durante años parecía haber desaparecido por fin. El proyecto creció rápidamente. Los periodistas regresaron a la mansión, pero esta vez para documentar algo distinto: el renacimiento de un hombre y una historia. Sebastián hablaba con humildad en las entrevistas, rechazando títulos y reconocimientos. «No soy un ejemplo», decía, «solo alguien que por fin entendió que la verdad vale más que cualquier fortuna». El público se conmovió y comenzaron a llegar donaciones de todo el país. Lucía, con su habitual serenidad, se encargaba de los detalles, asegurándose de que cada centavo se utilizara con un propósito. «Rosa estaría orgullosa», comentó un día. Y Sebastián respondió: «Lo está, lo presiento». En las noches tranquilas, solían sentarse en el jardín, bajo el mismo cielo que una vez les había parecido lejano y frío. Ahora las estrellas parecían más cercanas. «Nunca pensé que esta casa pudiera tener luz», confesó Sebastián. Lucía sonrió, mirando las ventanas iluminadas. «La luz siempre ha estado aquí. Solo esperaba que alguien abriera las cortinas». Él soltó una risita, conmovido, al darse cuenta de cuánto había aprendido de aquella mujer que una vez entró tímidamente en la mansión y terminó convirtiéndose en su mejor maestra. Con el tiempo, el Centro Rosa Ramírez se convirtió en un referente para proyectos sociales. Universidades, empresas y ONG buscaban colaborar con Sebastián y Lucía, impresionadas por el impacto de su trabajo. Pero para ellos, el éxito se medía de otra manera, en las sonrisas de los niños, en las historias que renacían. Sebastián ahora impartía talleres sobre emprendimiento ético para adolescentes, enseñándoles a soñar sin pisotear a los demás. «El beneficio sin alma es pura vanidad», les decía, mirándolos a los ojos. Lucía lo observaba con ternura. Veía en él al hermano que Rosa siempre había creído que podía ser. Un día, al final de una clase, una niña de 8 años preguntó: «Tío Sebas, ¿por qué hiciste todo esto?». Él se arrodilló, le acarició la mejilla y respondió con sencillez: «Porque alguien me enseñó que decir la verdad también puede salvar vidas». La niña sonrió y lo abrazó. Lucía observaba la escena con lágrimas en los ojos. Aquella respuesta era más que una frase, era la síntesis de toda una trayectoria. El niño perdido se había convertido en el hombre que acogía a otras almas perdidas. En el 5º mes de funcionamiento del centro, una sencilla ceremonia reunió a todos los niños, voluntarios y exempleados de la familia del Solar. Sebastián subió al pequeño escenario improvisado y pronunció un breve pero emotivo discurso. «Durante años pensé que el poder residía en el dinero. Hoy sé que reside en el amor y en la valentía de afrontar la verdad». Lucía, a su lado, sostenía el retrato de Rosa y lo alzó ante todos.
El público se puso de pie y ovacionó. El nombre de Rosa Ramírez, antes borrado, ahora brillaba en una placa dorada en la entrada principal. Por fin se había hecho justicia. Esa noche, después de la ceremonia, Sebastián paseaba solo por el jardín. La brisa soplaba, suavemente, trayendo consigo el aroma de las flores que los niños habían plantado hacía poco. Se detuvo ante la fuente central y contempló el reflejo de la mansión iluminada. Por primera vez, sintió orgullo al verla, no por su tamaño ni su historia, sino por todo lo que ahora representaba: la verdad, la reconciliación y el amor. Lucía se acercó y lo abrazó por la espalda. «Lo logramos, hermano». Él sonrió, conmovido. «Sí, lo logramos». Días después, Sebastián despertó temprano y caminó hacia el salón principal, donde ahora colgaba el retrato de Rosa, flanqueado por flores frescas. Permaneció frente a la imagen durante largos minutos, en silencio. «Gracias, mamá», murmuró con la voz quebrada por la emoción. «Tu amor trascendió el tiempo». Afuera, el sonido de las risas de los niños llenaba el aire, y el sol de Lima finalmente entró a raudales por las ventanas que antes estaban cerradas. Lucía apareció en la puerta, sonriendo. «Vamos, te están esperando». Él miró a su alrededor, respiró hondo y respondió: «Vamos». La casa, otrora símbolo de dolor, ahora rebosaba de vida y amor. ¿Alguna vez encontró un gesto de bondad que cambiara una vida? Dale un corazón si crees que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para leer historias tristes sobre segundas oportunidades. Comenta: el amor no es precioso si tú también crees en la bondad humana.